El siguiente programa es apto para todos los públicos. Los menores deben estar acompañados por sus padres o adultos responsables. Comienza, preparada está la orquesta para comenzar la fiesta de Jesucristo en el altar. Recordarles que este programa no lo hacemos por ningún motivo religioso, sino que queremos compartir el amor de Dios con todas las personas que nos ven. Les recordamos a las personas en diferentes partes del mundo que nos están viendo, que están sintonizando, y ojalá podamos llegar a personas que están pasando por momentos difíciles para decirles que Dios les ama y que Dios está de su parte. Muy bien, para esas personas y para ustedes que están acá, lo único que tenemos que recordar es que Él nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ha amado desde que nacimos hasta que estemos en la eternidad, nos ha amado y que nunca nos dejará de amar. No puede Él dejarnos de amar. Y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, para poder triunfar, necesitamos tomar de Él, comer de Él, vivir en Él, estar en Él. Como dijo Pablo, en Él estoy, soy y me muevo. Debemos tomar este vino y comer esta galleta, este símbolo del pan de Cristo. Debemos tomarlo queriendo comerlo a Él, queriendo estar en Él, queriendo saborear su presencia, queriendo tener sus pensamientos y sus emociones. Padre Celestial, bendecimos este pan, esta galleta que simboliza tu cuerpo, Señor. Queremos comer de ti porque queremos que tu presencia se haga efectiva, real, activa en nuestro corazón, y que tus pensamientos, tus emociones y todas las cosas perfectas tuyas se manifiesten a través de nosotros, Señor. Queremos ser una puerta que se abre para que otros vean la gloria tuya a través de nosotros, Señor. Y queremos tomar este vino simbolizando, Señor, tu sangre que fue derramada para que nuestros pecados sean perdonados. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pido perdón por mis pecados. Padre, sigo equivocándome, sigo errando, Señor. Sigo teniendo momentos de tristeza y sigo teniendo momentos de preocupación, Señor. Perdóname, Señor. Ahora, Padre Celestial, que me tomo este vino, Señor, queriendo que todos mis pecados sean perdonados, Señor. Y aceptando tu sangre de hace 2000 años que se derramó en la cruz de Calvario como el sustituto para mis pecados, Señor. Gracias por llevar mis enfermedades, llevar mis dolores, mis fracasos, mi pobreza, llevarla en la cruz y hacerme tu hijo. Y gracias por resucitar para vivir en mi corazón y para que yo sea templo activo, real de tu vida. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos este pan y bendecimos este vino en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios. Muy bien. Comamos esta galleta que simboliza el cuerpo de Cristo. Todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Quién no, no? Todos hemos tenido pérdidas. Todos hemos sido robados, maltratados. Todos hemos pasado por dolores y angustias, todos. Mientras una persona esté con vida, hay posibilidad de que pase por momentos donde otros le hagan daño, donde tenga dolores y tenga angustias. Pero el mensaje de hoy, vengo a decirles que si tenemos a Dios en el corazón, si Dios de veras está en nuestro interior, si de veras Él controla nuestro corazón, y si Él es el Señor de nuestros pensamientos, la cosa va a ser muy diferente. Ahora, esos momentos, aunque Dios no quiere que estemos en esos momentos de pérdida, de dificultad, Dios los permite. No es que Dios se olvidó de una persona cuando tiene un momento difícil, cuando tiene una pérdida, cuando tiene un momento de angustia o dolor. No. Muchas veces los dolores
son resultado, o las pérdidas son resultado de nuestra mala forma de vivir, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Todo lo que el hombre siembra lo va a tener que cosechar. Pero a veces no es el fruto de lo que sembramos. A veces cosechamos porque otras personas son malas, perversas, y entonces nos pueden hacer daño. Pero Dios, que sabe que todo nos viene a bien, quiere estar con nosotros en nuestro corazón para ayudarnos a que esos momentos difíciles, esos acontecimientos que no queremos que ocurran, no nos hundan. Pero la clave está en que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y que en momentos difíciles no digamos, yo ya voy a tirar la toalla, yo no voy a volver a hacer nada, yo me voy a meter en una cueva, yo no vuelvo a salir, yo no vuelvo a hacer ningún negocio, yo no vuelvo a tener yo no vuelvo a amar a nadie, porque cuántas veces hemos sido heridos. Bueno, yo no muchas veces, pero hay gente que ha sido herida, hay mujeres que han sido heridas porque sus esposos las traicionan o porque las esposas los traicionan. ¿Cuántas veces hemos pasado? Yo creo que todo el mundo ha pasado por eso de que les juramos o nos juran amor eterno o les juran amor eterno a algunas personas y a los pocos meses el amor eterno se acabó. Y primero es la reina de belleza y ahora es la bruja. Eso es terrible, pero pasa. Y bueno, y cuando pasa, si tenemos a Dios en el corazón, no solamente vamos a restaurar nuestra vida, sino que vamos a tener ganancia. Cuando usted tiene a Dios en su corazón y le pasan cosas negativas, escúcheme esto, usted actúa lleno del amor de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del pensamiento de Dios que es puro, santo y bello. En lugar de vengarse, en lugar de hacer cosas malas, usted actúa en el nombre de Jesús, con el pensamiento de Jesús que lo guía. Usted no solamente va a recuperar lo que perdió, sino que va a tener mucha ganancia. Quiero que lo crean. Créanlo. Si usted tiene problemas con sus hijos y usted camina con Dios, pero camina con Dios. Si usted tiene un corazón como el de Cristo, y porque Cristo viene para que usted tenga el corazón de Él, y usted deja que Cristo dirija su vida, su hijo va a ser mucho mejor de lo que usted esperaba. Su hijo va a ser para bendición de miles de personas. Esa es la forma que Dios actúa. Porque a veces lo que Dios permite o los sucesos que Dios permite que uno se equivoque y haga cosas también que son equivocaciones y uno tenga que cosechar las equivocaciones, si uno las toma con el pensamiento de Cristo y deja a Cristo actuar, todo eso se va a convertir en una gran bendición. Las dificultades se convierten en bendición. Pero la pregunta que yo me hice es cómo está el lugar donde se originan los pensamientos y las palabras y los acontecimientos. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está usted para enfrentar una pérdida o un dolor o un sufrimiento? Porque si está lleno de sus razonamientos, la pérdida se le va a volver gigantesca, el dolor se va a hacer gigante y el sufrimiento terrible. Pero si usted está en Cristo, el dolor va a ser mínimo y la pérdida usted la va a recuperar con ganancia. Para eso es necesario que no descuidemos el corazón, que no descuidemos la mente, sobre todo la inconsciente o la subconsciente, porque es ahí donde está guardado todo lo que en realidad creemos que somos. Dios quiere que seamos como niños, es decir, que en nuestro subconsciente no haya nada, para que la palabra de Él, que emana del corazón, llegue fácilmente a nuestro consciente y subconsciente y podamos ser dirigidos por Él. Y Él pueda darnos una fuerza para salir a los momentos difíciles. La historia que hoy vamos a leer es la historia de un hombre que tenía el corazón como el de Dios. Un corazón semejante al de Dios. Y por eso, aunque tenía dificultades, siempre actuó
con el corazón lleno de Dios. Y tomó decisiones y tomó acciones que eran las de Dios, las que Dios le producía en su corazón. Y este hombre llegó a tener una fama que pocos hombres han tenido. Estoy hablando del rey David. Quiero que busquen en sus Biblias Primera de Samuel. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Neguev. Quiero que se den cuenta que los de Amalek habían invadido todo el territorio, no solamente el territorio de donde estaba David, que era Siclag, sino que habían invadido muchísima tierra alrededor de donde estaba David. Dice, habían invadido el Neguev y a Siclag, que era donde estaba David, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Entonces, Siclag era una pequeña villa donde estaba David con sus soldados y con la familia. David había sido perseguido por Saúl y se fue David para otro lugar, y allí una cantidad de gente que no era tan buena comenzó a seguirle, y allí casi que levantaron una ciudad, se llamaba Siclag, y tenía más de 600 soldados con sus esposas y sus hijos, y allá hicieron una villa, un barrio, una vereda, algo así, una pequeña ciudad, y allá vivía. Pero alrededor era tierra del Neguev. Y estos de Amalek, estos hombres de Amalek, que eran de otra región, vinieron, y vinieron, por decir algo, vinieron a Boyacá, o vinieron a una gran parte de Colombia, digamos, en la parte sur de Colombia, invadieron ese territorio, y allí en esa pequeña ciudad donde estaba David con sus soldados y su gente, fue quemada, dice Siclag, fue quemada. Es lo que está diciendo aquí, le habían prendido fuego a la ciudad, a la pequeña ciudad donde vivía David, después de arrasar con todos los pueblos vecinos y después de acabar con mucha gente allí. Dice el segundo, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Lo que se cree es que después de que arrasaron con ese gran territorio, llegaron finalmente a Siclag, y ahí en Siclag cogieron todos los niños y las mujeres y la gente y todas las posesiones, y se los llevaron y quemaron esa ciudad, porque era una ciudad que era levantada por David y sus hombres. Después de haber arrasado con otras ciudades, finalmente llegaron a la ciudad de David, donde vivía David, y se llevaron sus seres queridos. Tercero, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que se les faltaron las fuerzas para llorar. Entonces llega David con sus hombres, eran más o menos 600 hombres, los 600 hombres, y no encuentran sus esposas, no encuentran sus hijos, sus casas las quemaron, y esa gente comenzó a sufrir, a llorar. Estaba en un momento de pérdida, debió ser muy duro. Y entonces los soldados comienzan a llorar porque mientras ellos estaban por allá en otra batalla, por otro lugar, se llevaron sus esposas, sus hijos y su ganado y todo lo que tenían. Y esos soldados lloran y lloran hasta que no tenían fuerzas, estaban completamente adoloridos, oprimidos, con un dolor terrible que no pudieron ya llorar. Los soldados lloran y lloran hasta que no tenían fuerzas, estaban completamente adoloridos, oprimidos, con un dolor terrible que no pudieron ya llorar. Dice el 5, las dos mujeres de David, Ahinomam, Jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, en el Carmel, también eran la cautiva. Entonces dice usted, pero David tenía dos mujeres. No, David tenía más, o después tuvo más. David tuvo una mujer, era la hija del rey Saúl, que él se la entregó cuando él mató al gigante,
pero era que en esa época los príncipes y los reyes se tenían que casar con varias mujeres para conservar la estirpe, era algo así de norma del pueblo. Entonces se casaban con una mujer y tenían un hijo, por si al caso de muere este hijo o no tiene hijos, también se tiene que casar con esta, porque alguno de sus hijos debe ocupar el trono. No es que todos tenían varias mujeres, ¿no? Y no era un delito para los reyes, no era un delito tener varias mujeres. David llegó a tener varias mujeres. Pero aquí en este estado ya se había separado de su primera esposa porque el rey Saúl se la había quitado y se la entregó a otro hombre. Y ahora tenía a estas dos mujeres. Y por eso la historia cuenta lo real, no se pone a quitar ni a inventar. Dice el 6, y David se angustió mucho. Diga mucho. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados? Mucho. Muchas veces. Yo he pasado noches sin dormir, angustiado por mis hijos, por problemas de ellos, cuando estaban muy jóvenes, eran loquitos, y uno llora y se angustia. He pasado horas angustiado por enfermedades de otras personas. Yo me he angustiado por otras personas, porque hay personas que quiero muchísimo. No le estoy diciendo te quiero, no, yo soy de pocas palabras para decir eso, pero sí quiero a mucha gente. Y cuando le pasan cosas, a mí me duelen. Me acuerdo una vez que lloré muchísimo, una vez que Juan Carlos se cayó, y se rompió aquí, y se rompió la pierna, y lo encontré allá en una y yo le dije, Juanito, dele gracias a Dios, y él se pone a darle gracias a Dios. Y yo lloraba, él dele gracias a Dios, lloraba como un chino chiquito, porque él siempre he querido a Juanito con todo mi corazón. Este hombre estaba en un momento esos que uno no puede ni llorar. Estaba allá vuelto nada. Y David se angustió mucho, no solamente porque le han quitado a sus esposas, sino miren lo que le pasó enseguida. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo, los soldados y las señoras y toda la gente que estaba con él, dice, no, eso es culpa de David. ¿Vamos a qué? A apedrearlo. Porque siempre el líder, siempre es el que lleva las de pagar, ¿no? El líder es el que tiene la culpa según el resto. Todo el mundo se equivoca, pero el que lleva la culpa generalmente es el líder. Y como David era el líder, él se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaban todos llenos de amargura, de dolor, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció. ¿En dónde? ¿Cómo hizo David para fortalecerse en Dios? Volteó sus ojos a su corazón. ¿Sí? Y buscó a Dios en su corazón. Y vino la paz de Dios a su corazón. Y vino alguna palabra que él ni entendió bien, pero le decía, yo estoy aquí, yo estoy. Eso le pasa como cuando uno está de niño y comienza a tronar o comienza a haber problemas y está el papá de uno. ¿Se acuerdan de eso? Cuando uno está con su papá y el papá está con uno y el papá es el papá, no lo abandonó y lo quiere, y uno tiene una angustia y uno dice, pero mi papá está aquí. Entonces mi papá me va a proteger. Y uno se queda dormido porque está el papá ahí. El papá puede ser que no sea más cobarde que todo el mundo, pero el papá está ahí. Uno ve que el papá está ahí, uno dice, mi papá está aquí, mi papá es como Dios y mi papá me va a proteger y los rayos no me pueden tocar porque mi papá está aquí y nadie me puede hacer porque mi papá está aquí y mi papá es el gigante. Entonces, así mismo le pasó a David. Él siente en su corazón, porque en medio de la angustia, él se volvió a Dios. Él se volvió a su corazón. ¿Y ahora qué hago, Señor? Papito, ¿qué voy a hacer? En medio de su dolor dice, Señor, ¿qué hago? Y la presencia de Dios en el corazón de David, dice, le dio fortaleza. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David sintió la presencia de Dios. David sintió la fe de Dios. David sintió la paz de Dios. David sintió el amor de Dios. Y cuando uno siente el amor de Dios, bueno, acabo de leerme un libro de un gran evangelista que fue a una tribu y lo iban a matar. Y él sintió la presencia de Dios. Dijo, bueno, pues máteme. Y le daba por una venda y dijo, no, yo no tengo miedo de morir, máteme.
Y al final, cuando iban a matar, no lo mataron. Él ya estaba listo. Gracias, Señor, porque hoy fue el encuentro más lindo contigo. No lo mataron. Pero sintió la presencia. Y la presencia de Dios se siente aquí. Viene un pensamiento de fortaleza, de seguridad, de fe. Y eso fue lo que tuvo el joven David. Se fortaleció en Jehová Dios. 7. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amileb: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era un instrumento que tenían allá cerca del arca, y ellos se acercaban allí y buscaban a Dios. Y Dios le habló a David. Dice el 8, y David consultó a Jehová. Nosotros tenemos que consultar a Dios es en nuestro corazón, diciendo: Señor, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo a través de un pensamiento en su corazón: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Sintió esa presencia, esa voz, que cuando uno la siente es espectacular. Me acuerdo muy bien una vez que estamos cerquita a donde vivía mi hermana Vicky, y una señora tenía una niña, creo que tenía un cáncer en la cabeza, un tumor, y fuimos a orar, porque el día siguiente la niña le iban a operar, y era la operación muy riesgosa porque le iban a abrir la cabeza a la niña, y podía quedar ciega o no sé qué más cosas habían dicho. Y esa noche fuimos a orar por esa niña. Era ni siquiera una familia que asistía, ¿no? Era una familia que tenía ese problema. Después de eso la mamá de esa niña murió, el Señor se quedó. Yo qué día me encontré con la niña, creo que trabaja en algo, y me la encontré y estaba muy feliz. Y oramos, y yo estaba orando allí por la niña, y yo sentí eso. Una voz allá en mi interior. Es algo muy profundo, pero que tenemos que buscar en nuestro corazón y valorar ese corazón que tenemos. Y sentí que la voz me decía: yo la sano, no ores más. Y después que hicimos la oración, yo sentí eso y dije: Dios hizo un milagro. Yo nunca soy tan valiente para hacer eso. Dije: Dios hizo un milagro. Y había una hermana que siguió orando, y le dije: hermanita, no ore más. Usted no tiene fe, cállese ya, porque ya Dios hizo el milagro, no hay que pedir más. Y la hermana se puso así, era un poquito religiosita, y entonces al poco, la llevaron a Bogotá al día siguiente, y los médicos que han sacado radiografías, se han hecho todos los estudios, la operaron a la niña, y cuando fueron a operarla, ellos tenían que romperle el cuero y después romper con una sierra el hueso, y apenas rompieron el cuero, el tumor estaba entre el cuero y el hueso. Y cuando lo rompieron, vieron que el tumor como que se creció, lo extirparon y no siguieron operando nada. Porque Dios es grande. Pero necesitamos escuchar su voz. Porque hay dos cosas cuando uno escucha la voz de Dios. No solamente que nos va a guiar a donde Él quiere, sanidad o no sanidad, o lo que Él quiera, sino que al escucharle vamos a crecer espiritualmente, vamos a sentir, vamos a ser guiados por Él. Y lo más importante no es la sanidad física ni el bienestar físico, lo más importante es que caminemos con Él en nuestro corazón y que lo tengamos en cuenta, porque por más sanidad o por más cosas que Dios nos dé, todas se van a acabar algún día. Entonces lo más importante no es lo que Dios nos devuelve, no es lo que vamos a alcanzar si caminamos con Dios, no es la sanidad que vamos a tener, sino lo más importante es nuestro corazón, un jardín donde el Señor está. Es nuestro corazón el Edén donde Dios habita, es nuestro corazón un templo donde continuamente vamos caminando, te alabo Dios, y bendigo a esta persona, y bendigo a aquella, y bendigo a aquella. Pero estoy seguro que no es así. La mayoría de la gente no somos un jardín, no somos un templo. En lugar de estar diciendo: te bendigo, hermana, te bendigo, bendigo a este que me robó, bendigo a este maldito, no sé qué, dice cuándo.
Si nomás con el presidente todos estamos bravos, ¿cómo era con el resto? Pobrecito. Se le salió, cometió un error y todo el mundo le cae encima. Hasta yo estaba resentido con mi señor presidente. Qué ridículo, ¿no? Qué ridículos que somos. Claro, somos sabios. Es que yo si hubiera hablado bien, no es que este tipo no merece la presidencia. Yo sí podría ser un buen presidente. Qué ridículos que somos, qué ridículos. Nos sentimos grandes como somos. Nada, en nuestro pensamiento no somos nada, querido. Somos grandes cuando Cristo es grande en nosotros, porque somos más bondadosos, porque somos más pacíficos, porque somos más amorosos, más perdonadores y más serviciales. Pero bueno, sigamos aquí en él, dice, y David consultó a Jehová y Dios le dijo, vas a alcanzarlos y los vas a alcanzar. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué lindo. 9. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Se fueron corriendo porque eran sus mujeres y estaban todos afanados y a lo mejor salieron sin hacer muchos preparativos, estaban de pronto cansados de venir de otra batalla y llegaron a un sitio, dice, a un torrente, a una quebrada que se llamaba Besor, y entonces algunos estaban cansados y dijeron, ay David, no damos más. De pronto, algunos más de edad o quién sabe qué, algunos se cansaron, y dice el 10, y David siguió adelante con 400 hombres. Es decir, que de 600, 200 se cansaron, sacaron la mano, y como ustedes verán, pues no eran muchos, 600, y ahora solamente quedan 400. Bueno, dice que David siguió con ellos, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. ¿Se comienzan a dar cuenta que en el corazón de David hay algo diferente? Aunque está angustiado, aunque está pensando en su esposa y sus hijos, se encuentra un hombre que tiene hambre y lo atiende. Porque cuando Dios está en el corazón de uno, una persona es importante. ¿Sí o no? Pero a veces uno dice, pero pues. Me acuerdo una vez que tenía problemas de 650 millones de pesos que tenía que pagar y no los tenía. Y un hermano me pidió una consulta y me dijo que tenía problemas con 10 millones. Yo decía, ¿por qué chilla? Si son 10 millones, yo tengo 650 millones y no tengo dónde conseguirlos. ¿Qué son 10 millones para 600? Pero es que cada problema para cada persona es importante. Y David se encuentra con un hombre que está hambriento, que está sediento, y lo atienden. Hay tiempo. En Dios hay tiempo para todo. 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque estaba muriéndose ya de hambre. Y dice, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. 13. Y le dijo David, ¿de quién es tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Dice, yo era un esclavo de una amalecita, y él me dejó aquí botado porque yo estaba enfermo hace 3 días. Y como yo estaba enfermo, llevo 3 días aquí enfermo y muriéndome de hambre y de sed. 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguev, que es de los cereteos, y de Judá y de Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Dice, él le contó que había estado en la batalla donde quemaron el pueblo. Yo me puse a pensar y dije, no, imagínense, el tipo que lo robó a uno se lo encuentra ahora, a uno le está dando de comer y le está dando de beber y le está sanando. Sí, el que quemó mi casita está aquí ahorita, yo le estoy dando ahí lechecita. Decía, yo hubiera. 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, en mano de mi amo,
y yo le llevaré a esa gente. Es decir, cuando un corazón anda con Dios, ¿hay perdón o no hay perdón? Hay borrón y cuenta nueva. ¿Sí o no? Se perdona el ayer. No se sigue diciendo, pero es que me acuerdo que hay, que no sé qué, que sé cuándo, que tú me dijiste que me ibas a llevar a San Andrés y no me llevaste a una paipa nomás. Ay. Y 20 años de casado y tal, le estaba quedando paipa ya, relucido, hombre. Hermano, usted no sabe lo que pasó. Perdóneme. No, pero me dijiste que no sé qué, que el día de la boda iba a traer a Villos Caracas Boy y me trajiste allá a los sapos allá de Mochacalibre. No. Y toda la vida amargado porque le dieron los sapos. Queridos, para poder perdonar y tener a Cristo gobernando nuestro corazón, el pasado tiene que desaparecer. Dice el 16, los llevó pues, y de aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo este gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Pues estos señores se han metido a todo ese gran territorio y habían sacado muchísimos tesoros, habían cogido muchísimas cosas y habían acabado con el pueblo de David y con sus casitas y han tomado todas las mujeres y los hijos. Dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Cuántos serían? Si huyeron 400, que eran iguales a los que David llevaba, en realidad, ¿quién obtuvo el triunfo? ¿David? No. ¿Quién obtuvo el triunfo? Dios. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Es decir, que esta gente había robado a muchísima gente. Y David toma todas esas posesiones. Y fuera de eso libera a sus mujeres y a todas las mujeres del pueblo. 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de sus hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David, más miles de cosas más que eran de los demás. 20. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor que le habían quitado a otros, porque David en esa época no tenía mucho ganado porque era un guerrero, y trayendo todo delante decían, este es el botín de David. 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos habían salido a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Pero mira lo que pasó en el 22. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, algunos soldados que eran malos y perversos, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno le vamos a dar su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Eso será un corazón dirigido por Dios? Eso es codicia. Estos como no fueron, no lucharon, entonces a estos que aguanten hambre. Nosotros sí pusimos el pecho a la brisa y nosotros nos quedamos con lo mejor del botín. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias que nos permite mirar estos ejemplos, Señor, de hijos como David, Señor, que confiaron en ti, que siguieron, Señor, tus pensamientos, que siguieron, Señor, tus directrices, que hicieron lo que tú querías en cada ocasión, Señor, que tenían un corazón semejante al tuyo, Señor. Padre, queremos estar en tu habitación todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos estar ahí escuchándote. Queremos, Señor, pasar todo nuestro tiempo contigo, Señor. Por eso, Padre, perdónanos por no sacar tiempo a solas contigo. Perdónanos, Señor, a buscarte en la intimidad de nuestro corazón y a prestarte atención y a hacer lo que tú nos digas. Gracias. Señor, te damos gracias y te alabamos en esta mañana. Bendecimos nuestro diario vivir. Bendigo la familia de cada uno de mis hermanos. Bendigo sus negocios, sus actividades, Señor. Y permite, Señor, que guiados por tu santa presencia, ellos puedan recuperar lo que han perdido y las ganancias con creces. Gracias, Padre Celestial. Amén. Dios bendiga sus vidas. Gracias por venir. Y ojalá ustedes compartan con otras personas
lo que aquí estamos haciendo para que otras personas reciban